Muy buenas tardes. Una vez más, este es Jorge desde Colombia, la finca acá en el sur de Colombia, con vida sublime o gracia sublime, perdón, y vida bendecida. Es un placer una vez más estar con ustedes. Esta tarde, Dios colocó en mi corazón un tema que es maravilloso, un tema que tengo que traerlo con mucho cautela porque eh, es un tema sumamente importante para todos, pero al mismo tiempo tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lo revele y que se haga claro. No es confuso, simplemente que tenemos que poner atención en lo que la palabra de Dios nos muestra y sobre todo el Espíritu Santo nos revela aquí. Algo sumamente maravilloso y sumamente necesario. Entonces, una vez más, como siempre, el comienzo con la bendición es gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que en este momento le pido al Señor, al Espíritu Santo, que me dé gracia, que sea Él el que hable, que sea Él quien explique y comparta con todos nosotros este maravilloso tema. El título el título de este tema es sacado del versículo que vamos a leer y puede ser para muchos raro. Se llama, el título que coloqué, La obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Y voy a colocar la última parte. No la obediencia a la ley, la obediencia a la fe. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, nuestro Señor Jesucristo, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Voy a repetir ese versículo 5. Y por quien recibimos la gracia, en Señor Jesucristo, recibimos la gracia de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, también cuando cumple con todos los mandamientos de Dios, la ley la cumple al pie de la letra. Y Él va a la cruz para poder recibir y poder presentar ante Dios el sacrificio perfecto que la justicia de Dios demanda, perfección. Y Él toma ese lugar y la ira de Dios cae sobre Él y la justicia de Dios, Dios se satisface porque Dios es un Dios de justicia y la paga del pecado es muerte y Cristo Jesús toma ese lugar y la obra de Él es perfecta y satisface a un Dios justo y perfecto, lo satisface 100%, dice, y porque recibimos la gracia, en Cristo Jesús la gracia de Dios y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia a la fe, para la obediencia a esa confianza mm, depositada solamente, exclusivamente en lo que otro logró, en lo que otro obedeció. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba obedeciendo a las demandas del Padre. Estaba obedeciendo al pie de la letra lo que Dios Padre buscaba, justicia por el pecado del hombre. La justicia de Dios demandaba totalmente perfección y demandaba que este Dios perfecto fuera totalmente satisfecho. No podía quedar una parte sin que satisfaciera la justicia de Dios. Tenía que ser, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz, está en este momento entrego mi espíritu y está
hecho. Que Dios en ese momento fue satisfecho con la obra perfecta de Cristo Jesús. Ok. Y el título una vez más se llama La obediencia a la fe. Tenemos que entender antes de entrarnos bien a este tema, la diferencia entre la gracia y la ley. En otros videos anteriores hemos estado hablando sobre todo los dos pactos. Hay una gran diferencia, recordemos que la ley demanda justicia. La ley espiritual, la ley de Dios, demanda justicia, pero el problema con la ley es que es incapaz de proveer la justicia. La ley es espiritual y perfecta, pero es incapaz de hacer que un hombre sea justo. No lo puede hacer por el pecado del hombre, por el hombre, no porque la ley de Dios tenga un defecto, no. La ley de Dios es espiritual y es perfecta, pero no puede hacer que un hombre sea justo, declarado justo, es imposible. Más la gracia de Dios, que es la obra perfecta de Cristo Jesús, sí tiene la capacidad de hacer a un hombre, a un pecador, hacerlo justo. Recordemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es que alguien más paga y cumple con todas las demandas de la justicia de Dios. Alguien más obedece todo lo que Dios demanda. Otro lo hace. Y si podemos leer en este momento en Romanos 5:19. Romanos 5:19 es importante cuando tengan tiempito de leer todo el capítulo 5 de Romanos. Es simplemente maravilloso y clarifica si hay alguna duda en cuanto a este tema de la justificación. Allí está. Versículos, voy a leer desde el versículo 15, un poquito largo hasta el 19, pero para que ustedes pongan atención, y la clave es el versículo 19, pero dice la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Estamos hablando de la obediencia de un hombre, Jesucristo, que es la gracia de Dios. Abundó mucho más el favor de Dios a los hombres. Y con el don no fue como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Condenación, justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí quiero parar un momentico porque hasta lo que hemos leído, la palabra gracia sale, y habla una vez más que los que hemos recibido la abundancia de su gracia y el don de la justificación reinaremos en vida. Una vez más, por la obra de uno, por la obediencia de uno, que es el Señor Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un hombre, Adán, todos heredamos la condenación. Por la obediencia de otro hombre, el Señor Jesucristo, todos los que hemos recibido la abundancia de la gracia, heredamos inmediatamente la justificación de vida. Esto lo quiero enfatizar. Hasta este momento, el hombre no ha hecho ni bueno ni malo para heredar esto. El hombre heredó lo de Adán por la obra de un hombre. Adán heredó condenación. De la misma manera, por la obediencia de otro hombre, los que hemos recibido esa abundancia, inmediatamente heredamos la justificación. Recordemos, sin ninguna obediencia de ningún precepto o ley. El hombre nace
pecador no se vuelve pecador el día que peca. El hombre produce pecado porque es que nació pecador, porque lo heredó de la decisión de un hombre. El hombre justo no se vuelve justo porque hace obras de justicia, sino que el hombre justo heredó la justicia, nació de nuevo del Espíritu de Dios por recibir la abundancia de la gracia de Dios y el regalo de la justificación. Ese hombre nace de nuevo y nace justo, sin obedecer absolutamente ningún precepto, ninguna ley. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Quiero leerlo otra vez. Pecadores y justos. Y aquí quiero decir una pequeña paréntesis. No podemos llamarnos que somos pecadores arrepentidos. El hombre que recibe la abundancia de la gracia de Dios y el regalo de la justificación nace de nuevo y nace justo. No es pecador por naturaleza, es constituido justos por naturaleza. Igualmente como el hombre natural, el hombre que no ha aceptado la abundancia de la gracia de Dios y es un descendiente de Adán, ese hombre es constituido pecador. Su naturaleza es pecadora. Por eso es un pecador, por naturaleza. Nació así. Pero igualmente el hombre que recibe la abundancia de la gracia, el plan perfecto de Dios antes de la fundación del mundo, esa es la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, la obra perfecta de Cristo Jesús, nace justo, hay un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Los genes de Dios están en ese hombre, la simiente de Dios está en él. Por eso dice en Juan, 1 Juan, que no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. La naturaleza de ese hombre que recibió la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justificación es una naturaleza divina. No se puede llamar pecador arrepentido, es o pecador o es justo, según o por la obediencia de uno, que se llama Jesucristo. Repito, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o son constituidos justos por la obediencia de un hombre. Y quiero un poquito más sobre este tema. El hombre pecador, el que no ha aceptado la abundancia de la gracia de Dios, ese hombre, por más obras buenas que haga, no puede cambiar su naturaleza. Es un pecador. El hombre justo, el cual recibió la abundancia de la gracia de Dios y el regalo de la justificación, el hombre que depositó y sigue depositando toda la fe en la obediencia de otro, de Cristo Jesús. La obediencia a la fe, ese es el título. La obediencia se mantiene confiando totalmente en la obediencia de Cristo Jesús. Y ese hombre no puede cambiar su naturaleza tampoco. O sea, la obra de Adán no es más poderosa que la obra o la obediencia de Cristo. Coloquémoslo como dice aquí. La desobediencia de Adán no es más poderosa que la obediencia del Señor Jesucristo. Nadie puede dejar o cambiar su naturaleza de pecador a justo por buenas obras. No. Nadie puede cambiar su naturaleza de justo a pecador por desobediencia. Es todo basado en la desobediencia de un hombre y la obediencia de otro, y por esa razón heredamos. Entonces, el título se llama La obediencia a la fe, depositando toda nuestra confianza en la obediencia de Cristo Jesús, depositando toda nuestra fe, nuestra confianza, y obedecemos a este regalo. Colocamos nuestra esperanza
en este regalo de Dios. Depositamos nuestra fe que la obra de Cristo Jesús es perfecta, no se le puede ni mermar ni sumar, es perfecta. Satisfizo la justicia del Dios Todopoderoso y justo. Y por esa razón tenemos el regalo perfecto de la justificación. Somos justos. Muy bien. Entonces, entendiendo este punto, entendiendo que la ley demanda justicia, pero es incapaz de proveerla, mientras que la gracia es un regalo y provee todo lo que la ley no pudo proveer. Justos, 100%, porque nuestra justicia es Cristo Jesús. Punto. Sin hacer ninguna obra, sin obedecer ninguna ley. Simplemente por fe. Por fe. Obedecemos a la fe depositada en Cristo Jesús. Y por eso, saqué el título de este versículo, Romanos 1:5, así lo dice. Voy a leerlo otra vez. Así es que por eso saqué el título de allí. No es de mi mente. Versículo 5 del capítulo 1 de Romanos. Y por quien recibimos la gracia, el favor inmerecido, la obra perfecta de Cristo Jesús y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe, no dice para que nosotros, después de que recibimos la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, ahora, después de recibirlo, ahora vamos a obedecer la ley, o vamos a obedecer una serie de reglamentos por amor de su nombre. No, dice para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Hay un versículo en 2 de Timoteos, capítulo 2, versículo 1. Quiero leérselos. Es cuando lo vi, me impactó mucho, porque dice la palabra de Dios así. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me impactó porque dice, tú, hijo mío, esfuérzate. Y lo primero que se me vino a mi mente, pues cuando uno se esfuerza, siempre piensa en cumplir algo. Yo tengo que esforzarme en mantener, digamos, la ley. Tengo que esforzarme en cumplir, en obedecer. Muchas personas dicen, obedecer a Dios es cumplir la ley. Usted tiene que tratar de cumplir y mantener la ley de Dios, mantenerla, no violar la ley de Dios. Pero aquí dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Que yo me esfuerce en el favor inmerecido de Dios, la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando yo veo la gracia de Dios, yo tengo que ver la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios que la representa Cristo Jesús. Cristo Jesús vino e hizo todo lo que la justicia de Dios requería. Cumplir la ley de Dios. Cristo Jesús la cumplió al pie de la letra, la cumplió no por él, pues dice la Biblia en Romanos 8. Y Dios nos imputa su obra perfecta, nos declara justos. Cristo Jesús cumplió la ley. Cristo Jesús vino y tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario y satisfizo la justicia que Dios demanda como un Dios justo y perfecto. Él lo hizo todo, esa es la gracia, que otro hizo todo por mí y yo simplemente recibo la abundancia de su gracia y recibo el regalo de la justificación. Es un regalo. Un regalo no se paga, un regalo no se trabaja por un regalo, simplemente se recibe y se disfruta. En este caso, dice, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y allí, si nos ponemos a ver, no que me esfuerce yo en volver a cumplir o a tratar de cumplir la ley, porque recordemos que la ley o el pacto de la ley fue abolido. El fin de la ley es Cristo. Cristo Jesús establece un nuevo pacto, el pacto de la gracia en su sangre. Él cumple todo y yo lo recibo como un regalo de Dios. Esa es la diferencia. La ley demanda justicia, pero es incapaz de proveerla. Pero viene Cristo, la gracia de Dios. Cristo dice, yo la cumplo, yo hago todo. Y yo se lo regalo, yo lo recibo. Esa es la diferencia.
Entonces aquí me dice que me esfuerce en la gracia, que tenga mucho cuidado, que yo mantenga mis ojos puestos en la obra perfecta de Cristo Jesús, en la obediencia de otro, no es la obediencia mía, porque cuando yo tomo en mis hombros, decir yo voy a obedecer, lo único que hay que obedecer sería la ley. Pero el momento que yo digo eso, recordemos, yo entro en el viejo pacto, entro en el pacto que fue abolido, el pacto de la condenación, porque nadie puede cumplir con la demanda de la ley. Es imposible. No es que sea difícil, es imposible. Y en el momento que, como es imposible, y tratas de cumplirla, en ese momento quedas condenado. Condenado. Quiero que vamos a Romanos capítulo 4 y leamos algo. Esta es, perdón, en Romanos capítulo 4 vamos a ver el ejemplo perfecto del hombre, del padre de la fe. El padre de la fe le creyó a Dios. Recordemos, como lo dije en otros versículos, en otros videos, cuando Abraham le cree a Dios, no existía la ley. No era posible que Abraham fuera obediente a la ley de Dios, porque simplemente la ley vino 430 años después de que Dios, de que hace un pacto con la simiente de Abraham y que Abraham le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham obedeció, pero obedeció a la fe. Él le creyó a Dios, que sería padre de multitudes y que en su simiente sería bendecida toda la nación. Estaba viendo algo en el futuro. Él obedeció a la fe. Él depositó toda su confianza en la obra perfecta de Dios. Y eso se llama obediencia a la fe. Deposita toda su confianza en esa obra. Y esa fe Dios la declaró lo declaró justo. Por esa fe le creyó a Dios, que Dios lo hacía todo. Y por eso Dios le prometió, es una promesa. Su esposa va a tener un hijo, una mujer que está casi muerta. Había 90 y pico años, él tenía 100, casi 100. Era simplemente una obra divina para que la promesa de Dios llegara a suceder. Igual con nosotros hoy. Es la obra perfecta de Dios, es la gracia de Dios en Cristo Jesús que nos hace justos, nos hace aceptos en el amado. No es nada basado en una obediencia bajo mis propios esfuerzos de cumplir la ley. Esto lo digo porque cuando oímos en el evangelio o en la iglesia o en cualquier lado, obediencia, lo primero que viene a la mente es obedecer la ley. Ese pacto fue abolido, no la ley de Dios, porque en Cristo Jesús la ley se cumple, Él la cumplió. Y en nosotros, dice este nuevo pacto dice que la ley fue colocada en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordemos, la ley de Dios fue el cumplimiento de la ley de Dios ya se hizo. Cristo Jesús le cumplió por nosotros. Y ahorita está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Somos justos ante Dios porque se cumplió la ley. Somos justos ante Dios porque verdaderamente lo que la ley demanda se cumplió en nosotros, en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Entonces aquí dice la palabra de Dios, Romanos 4, del 4 al 4, muy importante, del 1 al 4, perdón. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras o por el cumplimiento de las leyes, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el 4, pero al que obra, al que trata de hacer, no se le cuenta el salario como gracia. Ya no es un regalo de Dios, ya no es un favor de Dios, sino como deuda. Ahora esa persona tiene una deuda y tiene que pagarla y tiene que obrar. En este caso, estamos hablando de este tema que se llama la obediencia a la fe. Es muy clara la palabra de Dios de que no se trata de la obediencia mía en tratar de cumplir con las demandas de la ley, tratar de cumplir algún mandamiento, algún precepto, tratar yo de no, en mis propios esfuerzos, de mantener un comportamiento específico. Porque en el momento que yo trato de decir, vamos, un ejemplo, yo voy a cambiar mi temperamento. De este momento declaro que yo no voy a
a volver a actuar de cierta manera. En ese momento me establezco una ley y en ese instante pasa lo mismo. Le doy la oportunidad a esta carne de manifestar lo que es. En mí no hay nada bueno, en la carne, en el cuerpo no hay nada bueno. Y apenas se establece una ley, un mandamiento, inmediatamente el pecado se revela. Y en ese momento la ley, esta carne va a obrar en contra de lo que yo he establecido como una ley. Lo que quiero decir con esto es, vivimos es por la obediencia a la fe. Lo que Cristo hizo es perfecto y completo. Yo voy a parar aquí en este momento porque me gustaría mañana, o en el próximo video, hablar un poco de Abraham y terminar con otros versículos. Pero el punto aquí es la obediencia, no a la ley, sino la obediencia a la fe. Deposito mis ojos completamente en Cristo y me esfuerzo en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Me esfuerzo en mantener esa confianza, depositar totalmente esa confianza que lo que Cristo hizo es completo. Y camino mi vida. El justo vive por la fe. El justo no vive en ningún momento por tratar de cumplir una ley. Cuando tratamos de hacerlo, en ese momento vamos a ver que podemos caernos de la gracia. Ok, los dejo con esto. Posiblemente mañana vamos a clarificar algunos puntos. Y muchas gracias por escuchar. Los dejo con la bendición, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene alguna pregunta, acuérdense, pueden escribirme y trataré, como siempre, de responder. Hasta luego.